nombre mío es Jaime Alberto Pérez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, en Colombia, y llevo 4 años en esta diócesis sirviendo. He tenido varias experiencias misioneras. Yo he trabajado en la isla de San Andrés, es una isla pequeñita en el Mar Caribe, al frente de Nicaragua. Y he trabajado en Cuba 3 años, desde el año 2005 hasta el año 2008. Y pues estoy aquí desde el año 2010. He trabajado prácticamente en todos los lugares de la diócesis, menos en este lado de acá. He estado en la costa, he estado en el centro, he estado ahora los últimos 2 años en el campo, me falta que me manden como para este lado. Y normalmente en mis parroquias yo aprovecho mucho el tiempo en lo que tiene que ver con la formación. Cuando yo empecé las jornadas cristológicas en mi parroquia, el diácono que tienen ustedes aquí presente, el diácono Alexander, me pidió que hiciéramos las jornadas, pero créanme que en mi parroquia hay bastante trabajo, nos demoramos casi 1 año para poder tener las jornadas acá. Les voy a explicar de qué se trata. Las jornadas cristológicas son 6 y cada una va orientada a una cosa distinta, pero relacionada siempre con Jesús. Hoy es la jornada más difícil de todas. Los que pasen y aguanten esta jornada pueden venir a las otras y ya entienden. ¿Por qué es la más difícil? Porque la primera es la ambientación histórica y geográfica que nos permite entender cómo y por qué en la época de Jesús vivían como vivían, pensaban como pensaban y tenían las costumbres que tenían. Entonces ustedes van a oír hoy un montón de fechas, un montón de nombres y un montón de sitios. Yo les traje a ustedes los mapitas para que se los lleven, para que se entretengan con ellos y para que miren todos los sitios. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, todos los sitios, los lugares, los montes, todo. La segunda jornada cristológica es el ambiente de Jesús que permitió todo lo que el Nuevo Testamento narra. La tercera jornada cristológica es sobre los milagros de Jesús y el anuncio del reino de Dios. La cuarta jornada cristológica es sobre la predicación de Jesús. Ya esa cuarta jornada cristológica la hemos nosotros estudiado en la parroquia. La quinta jornada cristológica está orientada a la parte final de la vida de Jesús y su muerte, y la sexta jornada cristológica está orientada a algo que se llama en teología el Cristo de la fe, es decir, lo que la Iglesia cree de Jesús resucitado. Esta es la primera jornada cristológica. Entonces les voy a explicar, antes de que entremos en las cosas más complejas de la historia, cómo se hace la cristología en la Iglesia. La cristología en la Iglesia se hace de 2 maneras. Se hace ascendente o descendente. La cristología ascendente es cuando uno estudia al Jesús terreno, al Jesús que caminó entre nosotros desde los evangelios y después llega al Cristo de la fe. La cristología descendente es cuando estudiamos a Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad y después cómo se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer cristología ascendente. Vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar la geografía, vamos a estudiar las costumbres, vamos a estudiar los eventos históricos que llevaron a que Palestina fuera como fue en la época de Jesús. Vamos a mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, con quiénes anduvo Jesús, las cosas que Jesús protagonizó, y después vamos a terminar hablando del Cristo de la fe, del Señor en el que nosotros creemos. Vamos a hacer cristología ascendente, que es la más fácil de estudiar, sobre todo
porque no tenemos que ver primero un curso sobre la Trinidad para entender la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que vamos a estudiar a Jesús y vamos a entender por qué creemos en Jesús como Dios. Básicamente, entonces, la cristología es un tratado sobre Jesús, sobre su vida entre nosotros, sobre la revelación del Padre y sobre la fe nuestra como cristianos en Él. Podríamos partir diciendo algo muy sencillo, y es que los auténticos cristianos, en rigor, somos nosotros. Ustedes han oído que a los protestantes les dicen cristianos. Listo. No, los cristianos somos nosotros. Ellos no se llaman cristianos. Lo que pasa es que la palabra protestante no les gusta. Pero los cristianos somos nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hizo y dijo, todo lo que comunicó a los apóstoles y todo lo que entregó a la iglesia se conserva plenamente en la iglesia católica. Amén, amén, amén. Bueno, como quieran. Se conserva plenamente en la iglesia católica, no se conserva plenamente en las iglesias protestantes. Entonces, muchos de nosotros caemos en la trampa de decirle a ellos, cristianos, como si nosotros no lo fuéramos. Y una de las grandes cosas que sucede en ese momento en el que le decimos a ellos, cristianos, y a nosotros, no, yo soy católico, yo no soy cristiano, es como si eso fuera una cosa muy horrible. Una de las cosas más graves es que dejamos, con lo que decimos, dejamos a ellos todo lo que tiene que ver con Cristo, y es como si Cristo no tuviera que ver con nosotros, y es todo lo contrario. Todo lo que Cristo dijo hizo, todo lo que entregó, lo que le comunicó a los apóstoles, lo que les dijo, y lo que les mostró del Padre, se conserva plenamente en la iglesia. Nosotros no conocemos casi a Cristo, entonces ¿cómo vamos a ser cristianos? Algunos en la iglesia les gusta aprenderse pedazos de la Biblia de memoria para parecer protestantes, ¿no? Y entonces yo conozco personas de la iglesia católica que parecen protestantes. En Mateo 5:13 dice tal cosa, en Efesios 2:14 dice tal otra, les parecen protestantes. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos católicos y creemos en Cristo al estilo de la iglesia católica. Y una de las cosas fundamentales para poder creer en Cristo es conocerle. Y para conocerle nos tenemos que adentrar en una cosa sencilla. Dios quiso hacerse historia con nosotros. Él quiso caminar en la historia con nosotros. Él quiso experimentar lo que significa ser uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Al Él hacerse uno de nosotros, se hizo historia con nosotros. No se puede entender a Cristo sin entender la historia que llevó al punto fundamental en el que la historia completa se transforma cuando Dios se hace historia. A nosotros no nos gusta la historia. A nosotros nos gusta que nos cuenten historiecitas y cuenticos. Pero Dios quiso hacerse historia, la historia de verdad. Y el Jesús que vivió en el siglo I, en el Israel del siglo I, en la vida del siglo I, también heredó la historia que lo llevó a vivir ahí. En esa historia es en la que Dios se hizo presente. Fíjense, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: de muchas formas en el pasado habló Dios por medio de los profetas, y así fue instruyendo pues al pueblo, y dice que en la plenitud de los tiempos mandó a su Hijo. Bueno, la plenitud de los tiempos sucedió en un momento histórico, en un lugar histórico, llamado Israel, en el siglo I de nuestra era. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que Dios mismo hizo. Nos vamos a adentrar en la historia y vamos a conocer la historia. Si
Si ustedes no entienden nada de lo que estoy diciendo ahorita, levantan la mano y yo les explico. ¿Por qué? Porque van a ver cosas que son enredadas. Si digo algún nombre extraño, porque voy a decir bastantes, listo. O si digo alguna cosa que ustedes dicen, oye, ¿eso de dónde salió? Pregúntenme. Porque si se pierden en la historia, no van a entender la Galilea del tiempo de Jesús, el Israel del tiempo de Jesús. Vamos a partir de una cosa muy sencilla. Ustedes han oído en la misa a la que van y en los evangelios un montón de nombres, un montón de lugares. ¿Alguno de ustedes sabe dónde quedan esos lugares en un mapa? Que levanta la mano y sabe. Ahí ustedes han oído que Jesús dijo: ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas. Algunos saben dónde queda Corosaín, algunos saben dónde queda Betsaida, algunos saben dónde queda Tiro, algunos saben dónde queda Sidón. Entonces nosotros escuchamos el Evangelio, pero el Evangelio para nosotros es un montón de nombres raros. En los Hechos de los Apóstoles, cuando en el capítulo 2 dice: en Jerusalén habían por la fiesta de Pentecostés partos, medos, elamitas, gente del Ponto, de Frigia, de Panfilia, todas esas cosas. ¿Saben dónde queda eso? No queda en Israel, ninguna de las cosas queda en Israel, ninguna. Ustedes han oído en la Biblia cuando dicen Nabucodonosor, hizo yo no sé qué, Antíoco hizo yo no sé qué, Salmanasar hizo yo no sé qué, Tiglat-Pileser hizo yo no sé qué. Son un montón de, son nombres, no les pongan así a sus niños, listo. Porque ustedes oyen un nombre raro y se lo quieren poner a los niños. No, nombres feos, no. Listo, ojalá sean católicos, nombres de santos, no le pongan nombres feos. Entonces, lo que voy a intentar hacer ahora es que ustedes entiendan un poquito mejor toda la realidad que llevó a que todas esas cosas estén mencionadas en la Sagrada Escritura. Si algo no me lo entienden, me preguntan. Israel es un pedacito de tierra muy fácil de dibujar. De todas maneras, ustedes van a tener el mapa, ¿no?, de Israel. Pero el pedacito de tierra es muy fácil de dibujar. No les voy a pasar el mapa ahora porque se me distraen mirando el mapa. Israel es un pedacito de tierra fácil de dibujar. Yo no soy el mejor dibujante del mundo, pero es que esto es muy fácil de dibujar. ¿Alguno de ustedes tiene problema de quedarse aquí? Y cuando escriben, son lo mejor del mundo. Ahora vamos a empezar con una cosa sencilla. Jesús no vivía en la nebulosa de Júpiter, Jesús vivía en un lugar. Ese lugar, que desde el tiempo de Abraham fue llamado la tierra prometida, es un lugar que mide más o menos 120 kilómetros de arriba abajo y más o menos 80 de aquí a acá. Ustedes han oído en las noticias que ahí se tiran bombas, que en la Franja de Gaza mataron yo no sé a cuánta gente. ¿Dónde queda la Franja de Gaza? Ese lugar se lo han disputado durante 39 siglos. ¿Listo? 39 siglos de batallas, 39 siglos de problemas. Por ahí han pasado por ahí ha pasado Egipto, por ahí ha pasado Babilonia, por ahí ha pasado Asiria, por ahí ha pasado todas las potencias del lugar. Entonces, este pedacito de tierra tiene unas características muy importantes. Es el único lugar por el que se puede pasar viniendo desde Babilonia hasta Egipto. Ay, David, gracias hermano, gracias. Si no fueras venezolano, serías perfecto. Bueno, ustedes saben que yo soy colombiano, no podemos hacer nada, ahí hay una placa que entonces, miren, hermano, es que eso precisamente, ¿eso quién lo puso? Ese pedacito de tierra es el único lugar por el que se puede pasar para llegar desde Babilonia
hasta Egipto. Enseguida les voy a mostrar de qué se trata eso. Y desde Egipto pasar hacia el norte del Asia Menor. Sin ese lugar, las rutas comerciales y los lugares más aislados no podrían conectarse. Este pedacito se ve así en un mapa mucho más grande. Para que vean qué cosa tan impresionante es eso. Padre, no entiendo nada. Tranquilos. Eso es normal apenas que se está empezando eso. Aquí queda Babilonia. Aquí queda Asiria. Aquí queda Egipto. Y aquí viene una península ya más grande que sí, que es donde normalmente ahora queda Turquía. ¿Listo? Para que quede más claro dónde está. Aquí queda Grecia. Y este es el mar Mediterráneo. Y aquí es el mar Rojo. Y esta es la península arábica. Entonces, esta es llamada el Asia Menor. Para poder pasar de Egipto a Babilonia, todo esto es el desierto. Entonces, para poder llegar de un lado al otro, subir hasta Turquía y lo demás, no se atraviesa por el desierto, sino que se va por una ruta comercial. Obviamente, donde haya agua, el ser humano puede vivir. Donde no haya agua, no. Entonces, si ustedes tienen su Biblia ahí, que algunos de ustedes trajeron su Biblia, busquen un mapa. Sus Biblias deben tener un mapa en la parte de atrás. Ustedes saben que ustedes cuando compraron la Biblia, compraron también, pusieron plata para que pusieran el mapa en la Biblia. A ver, los que tienen la Dios habla hoy, en la página 1300, ¿dónde empiezan los mapas? En la página 1372 está un mapa pues mejor hecho que el mío. Los que tienen la Biblia latinoamericana les tengo una noticia muy triste. No sirve para los mapas la Biblia latinoamericana. La leen y la entienden, pero los mapas de la Biblia latinoamericana son enredados de conseguir. Ustedes búsquenlos en su Biblia, están introducidos en medio de la Biblia con hojas especiales que son más gruesas. Entonces los tienen que buscar, no sé dónde están. Si alguno tiene ese mapa no te sirve porque es solamente de Israel. Y necesitas un mapa que diga, por ejemplo aquí está todo. Uy, creo que tiré algo al suelo, no creo, estoy seguro. Está todo. Tiene que estar todo el mundo antiguo. Los que tienen la Biblia de Jerusalén tienen más mapas que el resto del mundo. El asunto es que todas las civilizaciones importantes desde 3000 años antes de Cristo hasta hoy han pasado por aquí. Y para poder hacer todo el comercio han tenido que dominar esta parte. Y esa parte es Israel. Si yo les dijera a ustedes, ubiquen a Israel en un mapa, ese es el primer reto que les pongo. Cuando salgan de aquí, no salgan, porque van a salir con la cabeza así llena de dados, no salgan a descansar, váyanse para la casa a buscar a Israel en un mapa. Ese es solamente Israel. A buscar a Israel en un mapa y a saber de qué se trata todo esto. La Biblia habla de estos tres lugares.
son tres civilizaciones, bienvenidos, son tres civilizaciones muy importantes, son tres civilizaciones que tienen mucho que decir, pero Grecia es lo que nos va a nosotros a ocupar gran parte de la primera parte de la mañana. ¿Por qué? Porque es gracias a Grecia y a lo que hizo Alejandro Magno que después, cuando Roma conquistó, se romanizó todo el Oriente Medio y se romanizó especialmente Israel. Jesús nació, ustedes se acuerdan, y lo cantamos en las canciones y lo escuchamos en el Evangelio por allá en los días de Navidad. Jesús nació siendo Octavio o César Augusto el emperador de Roma. Listo. Algunas veces ustedes pueden leer Octavio, otras veces pueden leer César Augusto, porque los Césares se cambiaban los nombres. Entonces se llamaba Octavio. Entonces, en Roma fue el que dominó a Israel en la época de Jesús, porque antes, mucho antes, Grecia había dominado a Israel. Los griegos conquistaron todo esto hasta la India. Voy a hacerles un resumen. Yo necesito que se preparen, porque voy a resumirles desde que Israel estaba en Egipto, ténganse bien, hasta la época en la que Jesús nació y después hasta el año 70, cuando los judíos fueron invadidos por Tito y Vespasiano y destruyeron el templo de Jerusalén. Eso significa que básicamente les voy a hacer unos 1290 a 1300 años de historia resumidos. Necesito que abran los ojos y que abran los oídos. Si tienen una duda, hablen. Bueno, la cosa más amenazadora que hago yo en mi parroquia, el tablero de mi parroquia es mucho más grande, es borrar y trazar una línea. Es lo más amenazador que puedo hacer yo. Cuando yo hago eso, la gente empieza a temblar. Entonces empiezan a temblar ustedes también. Esta es la cosa más amenazadora que le puedo hacer yo a alguien en mi parroquia. ¿Por qué? Porque empieza el sufrimiento, señores. Si ustedes no son buenos para la historia, relájense, tómense un café, hagan algo para mantenerse despiertos. Esa línea es la historia. Probablemente, si van a hacer una línea en sus cuadernos, les aconsejo que lo abran a lo largo y detrás de la línea, pasando de una hoja a otra, porque no les va a servir una hoja sola. Ustedes han oído hablar del Éxodo. ¿Listo? Oh, Moisés y el Mar Rojo, ¿qué se recuerdan de eso? Eso fue en la época de más o menos, de acuerdo a las que los arqueólogos han logrado desentrañar de las cosas de la historia, fue en la época de Ramsés II hacia el año 1250 a.C. Ustedes y yo hemos escuchado de antes de Cristo, pero si ustedes leen los documentos de historia, muchos de los historiadores, para no pelear con los musulmanes y con los judíos, ponen así: antes de la era común o antes de la común era, sobre todo si son griegos. Año 1250 a.C., estamos hablando del siglo XIII. ¿Para qué salió Israel de Egipto cuando el éxodo sucedió? A mí me gusta, yo hago esas preguntas y la gente acá mirándome como: padre, usted es el padre, diga usted, ¿para qué salió Israel de Egipto? Cuando Moisés fue donde el faraón allá ¿para qué le estaba pidiendo permiso él? No. ¿Para liberarlo? Desde luego que no. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés al faraón? Sí los liberó y sí los sacó, pero ¿qué le estaba pidiendo Moisés al faraón? Querían ir a morar a Yahvé. Querían
hacer un festival que hacían los judíos alrededor de la primera luna llena de la primavera. Era un festival que se hacía con las cosechas, con los animales. Ustedes se han dado cuenta, y si no se han dado cuenta, se los digo, la próxima Semana Santa, cuando tengan el cirio pascual encendido, que el diácono esté con el cirio pascual ahí encendido, miren al cielo. No miren al diácono, miren al cielo. ¿Por qué? Porque ese día es la primera luna llena de la primavera. Moisés no le estaba diciendo al faraón que iba a liberar a la gente. Moisés le estaba diciendo al faraón que dejara a la gente hacer ese festival, que era el festival relativo a la primera luna llena de la primavera. Era un festival que se hacía con las primicias, con las primeras cosechas y con los animales. Bueno, el asunto es que no los dejó, y fruto de que no los dejó, pues, ¿cuántas plagas hubo en Egipto? 10. 7 son en el Apocalipsis. Eso pasa normalmente, tranquilo. Entonces, 10 plagas hubo en Egipto, 10 plagas hubo en Egipto. La última plaga fue la plaga de los primogénitos. Y Israel sale, pasan, ¿por dónde pasaron? Por el mar. ¿Por dónde pasaron? O sea, Moisés iba con toda la gente, venían los carros de Faraón, las 2 columnas, la de fuego y la aliento, todas las columnas. Llegaron a un punto y ya no podían pasar. ¿Qué fue? El desierto fue después. Por el mar. El mar muerto, no, el mar muerto no, porque el mar muerto es un mar muy muerto. El mar muerto queda en Israel. El mar rojo. ¿Dónde? Porque en la iglesia hay 2 divisiones de aguas. Una fue la de Moisés, otra fue la de Josué. ¿La de Moisés sí o no? La de Moisés. ¿Qué dividió Moisés? ¿Todos estamos de acuerdo con el mar rojo? ¿Tú sí? ¿Tú crees? Me gusta cuando la gente cree. Bueno, listo. Eso es una cosa para otro momento, no estamos en la historia de Israel. Salen de Egipto. Pero el objetivo no era liberarlos. El objetivo era hacer la fiesta de las primicias. Terminan liberándolos porque, dice la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón. El faraón les decía que no, y venían las plagas, y cuando llegan al desierto, ellos no se quedaron, ya llegamos al desierto, ya no estamos con el faraón. El objetivo era que Moisés los liderara a una tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después de Jacob, sus hijos, con todas las personas que pertenecían a sus familias, llegan a un lugar que normalmente se le ha llamado en la Biblia la tierra prometida. ¿Cuántas eran las tribus que llegaron a la tierra prometida? A mí me gusta la gente que dice en Mateo 5:13, porque uno le dice cuántas eran las tribus que llegaron a la tierra prometida y ya no sabe qué dice. ¿Cuántas eran las tribus que llegaron a la tierra prometida? Los hijos de Jacob eran ¿cuántos? 12. Entonces, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? 12. No, llegaron 13. ¿Cómo está, diácono? Oh, porque aprendiendo. llegaron 13. ¿Por qué? Vean, los hijos yo les voy a contar la historia rápido. Por les digo que tienen que conectarse y si hay algo que no entienden, una cosa que no entienden, me preguntan. Miren, Jacob se quería casar con una muchacha que se llama Raquel. Me gustó desde que la vio y dijo, esta es la mía. Entonces fue allá, el papá de Raquel era un señor que llamaba Labán, no porque lavara ni nada, sino porque así se llamaba. Y llegó y le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero la niña menor suya. Y entonces él le dijo, ¿sabe qué? Trabajé 7 años por ella y se la doy. Y el hombre dijo, ¿qué? No, 7 años, que sea. Trabajó con un esclavo, llevaba los ganados y los abrevaba y toda la cosa. Y entonces, el día que se iba a casar, el suegro lo dejó beodo. Beodo es una forma elegante de decir borracho. Y le pasó la muchacha y el hombre dijo, bueno, ya me casé con ella. Cuando se despertó al otro día con una cruda bien brava que le dolían hasta los ojos, no era Raquel, era la hermana mayor.
Entonces se imagina uno ir a casarse con una y salir con otra por la mañana. Horrible, ¿cierto? Yo me hubiera pues muerto de un susto. Él, que era más valiente que yo, no se murió, él siguió vivo y fue donde el papá y le dijo, ¿qué fue lo que me hiciste? Yo quería la menor porque era mayor. Y él le dijo, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que aquí no le damos primero la menor a nadie, aquí es primero la mayor. Si quiere la menor, tiene que trabajar otros 7 años por ella. 14 años, eso es mucho amor. Mucho, ¿cierto? Entonces, a Jacob le dieron cada una de las hijas, la mayor se llamaba Lía, la menor se llamaba Raquel, le dieron cada una de las hijas con una esclava. Entonces, el pequeño Jacob quedó con 4 mujeres. Yo no me soporto a veces una como serán 4. Pues yo no sé los que están casados aquí, pero yo sí no fui hecho para casarme. Entonces se llamaban de la siguiente manera, no le pongan así a sus hijos: Lía, Bilhá, Silpá y Raquel. De cada una de ellas Jacob tuvo hijos. De Lía tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. De Bilhá tuvo a Gad y a Aser. De Silpá tuvo a Dan y a Neftalí. Después tuvo de Lía otra vez a Isaacar y a Zabulón. Y después tuvo de Raquel a José y a Benjamín. Por último tuvo una niña que se llama Dina. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben la historia de José, que los sueños, que no hay que lo vende, que Egipto. Listo, porque estamos hablando de eso. Israel salió de Egipto. José fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia, se fue para Egipto. Y cuando llegó a Egipto, ustedes se acuerdan de las vacas gordas, de las vacas flacas, pues no estamos en la historia de Israel, nada más estoy intentando recordarles la historia para que se metan en la historia. Todo tiene su razón. Hubo esa gran escasez que él había, pues al interpretar el sueño predicho, y él estaba administrando Israel y vinieron los hermanos. Ya después de que vinieron los hermanos se quedaron todos allá. Cuando él estaba en Egipto, el faraón le dio una esposa a él que se llamaba Asnat, que era hija de un sacerdote. No le pongan así a sus hijos, se llama Potifero. Uno no le puede poner así a los hijos, imagina Poti, uno no le puede poner así a un niño de uno. Pero en Egipto sí le ponían esos nombres a la gente horribles. ¿Y cómo le pusieron? El nombre que le pusieron a José se llamaba era Safnat Panea. Tampoco le pongan a sus niños Safnat. Ustedes cualquier cosa que ven en la Biblia le ponen a los niños. Entonces, por favor, de él nacen 2 niños, Efraín y Manasés. Cuando llegan a la tierra prometida, llegan no la tribu de Jacob, sino que llegan las otras tribus y llegan Efraín y Manasés. Por eso, aunque Jacob tuvo 12 hijos, a la tierra prometida llegaron 13 tribus, porque son los 11 más los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Aunque el hijo mayor era Manasés y el menor era Efraín, en la Biblia normalmente se dice Efraín y Manasés. Entonces, a ese pedacito de tierra, que ustedes ya se han dado cuenta en lo poquito que llevo hablando, que hay muchas cosas que ustedes deberían aprenderse, a ese pedacito de tierra, fíjense cuánto tiempo se demoran en conquistarla. A ese pedacito de tierra llegan ellos hacia el año 1200, es decir, el comienzo del siglo XIII. Pero David, el rey de Israel, es hacia el año 1000, es decir, siglo XI. Es decir, básicamente, que entre el Éxodo y que David fuera el rey de Israel pasan 2 siglos. Yo estoy redondeando las fechas porque adentrarme mal, le aseguro que no avanzamos ni media en cada momento de esta clase. Entonces, ustedes saben que después de Samuel, ustedes se acuerdan de los jueces, de Sansón, ustedes se acuerdan de Sansón y Dalila, que siempre las mujeres le terminan a uno dañando el parche, y entonces a él le cortaron, bueno, qué pena pues, pero así es en la Biblia las mujeres siempre las ponen muy mal, desde Eva en adelante, solamente María sale bien. Entonces a ella, haga memoria, hermano, se conoce, bueno, vea, se los voy a poner así de horrible. Ustedes han oído del libro de Judith.
¿Qué le hizo Judith a Holofernes? Cortar la cabeza. Yo dije, ninguna sale bien. Ninguna. María. Bueno, porque la quiero tanto, María es una bacana. Entonces, los jueces de Israel, cuando muere Josué, Israel tiene jueces. No voy a hacer énfasis en la historia de los jueces. Los jueces cada vez que están bien, pues Israel está bien. Cuando los jueces se alejan de Dios, Israel está mal. Y en algún momento, el último de los jueces vendría a ser Samuel. Pero cuando Samuel está dirigiendo Israel, que al mismo tiempo Samuel era un profeta, Israel le pide a Samuel un rey. Samuel no les quiere dar el rey, a lo último Dios termina accediendo, les da como el primer rey de Israel, se llamaba Saúl. Listo. Saúl era de la tribu de yo no les dije sino 13 nombres ahorita, en 4. Les doy 13 oportunidades. Decirle a Obama que estoy muy ocupado. No. Ismaelita. Ismaelita, no. ¿De dónde? Tampoco. Usted estuvo cerquita, pero Ismaelita era uno de los tipos que vendieron a José. Israelita sí era, pero eso no es una tribu. Exacto, que no, si no, imagínate, de 13 oportunidades, no terminamos. Era benjaminita, es decir, el último hijo de Jacob con la mujer que sí quería, es decir, el último, el más pequeño, el que José, para saber si estaba vivo, les armó toda una trampa y les puso unas copas en las cosas de la cebada y del trigo que tenían en Egipto para que decir que vinieran todos a Egipto. Benjamín, todos conocemos la historia de Benjamín. Si no la conocemos, les recomiendo una cosa: leiga para que se instruya, que es una ley, la Biblia, ahí la tienen. Listo, no tengo tiempo de explicarles todo. El asunto es que con David se cumple la promesa de la posesión de la tierra. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dos cosas: tierra y descendencia. La descendencia la tuvo. ¿Cuándo vivió Abraham? Si yo tuviera más para hacer una línea acá. Los que alguna vez han estado en clase de Biblia conmigo saben que la línea empieza por ahí aquí, ¿cierto? Gracias a Dios ustedes no están en clase de Biblia, o si no les iría muy mal hoy. Entonces, Abraham vivió más o menos hacia el año 1850 a.C., siglo XIX. Y en todos estos siglos hasta acá, el pueblo de Israel se había vuelto tan numeroso que el faraón decidió empezar a matar a los varones, para que no tuvieran más hijos. Entonces la descendencia la tenían, fruto del pueblo hacerse más grande y más grande y más grande, por los hijos de Jacob y demás. Durante 400 años en Egipto, más o menos, o eso es lo que narra el libro del Génesis en el adelanto sobre lo que iba a pasar en Egipto. Eso está en el libro del Génesis, que estuvieron 400 años en Egipto. Está en el libro del Génesis, en la narración de la historia de José. Entonces, en esos 400 años el pueblo se volvió muy grande. Ya la descendencia, o sea, la primera promesa, Dios le prometió a Abraham tener hijos, pero le prometió una tierra. La tierra no se había cumplido. La tierra se cumplió con David. ¿Qué hizo David? David era bastante astuto para pelear. Pues pregúntenle a Goliat, que lo mató con una piedra, ¿no? Hay muchas formas de matar a una persona, pero una pedrada. David era bastante astuto para la guerra, y hay una ciudad con un pueblo específico con el que David tuvo que pelear, que se llamaban los Jebuseos. No le pongan a sus hijos así. Cuando David conquista la ciudad de los Jebuseos, esa ciudad de los Jebuseos es Jerusalén. Entonces voy a volver a hacer el mapita para que vayamos entendiendo de qué se trata esta cosita. Voy a hacer el mapa aquí y el tablero. Hacer Israel es la cosa más sabrosa del mundo entero. Yo te explico. Listo, Jerusalén queda aquí.
muchos problemas. Si ustedes leen el libro, el primer y segundo libro de Samuel, Israel tuvo muchos problemas al sur, porque al sur vivían los filisteos y los jebuseos. ¿Con quién tuvo que pelear Sansón? Con los filisteos. Con los filisteos. Ustedes saben la historia del santo cura de Ars, ¿o no? El santo cura de Ars era brutico, no se aprendía ninguna fecha ni nada. Entonces un compañero le dijo, no, es que usted es muy burro, hermano. Y el santo cura de Ars le dijo, pues si Sansón mató 1000 filisteos con la quijada de un burro muerto, que no hará Dios con el burro vivo. ¿Cierto? Entonces, la verdad, lean la historia del santo cura de Ars. Entonces, los filisteos vivían al sur. Los filisteos vivían al sur y aquí, más meridional, vivían los... Buenos días, ¿cómo están? Pues, hermano, si usted está seguro, a mí me parece muy bien. Entonces el Jerusalén, que era una pequeña montaña, era la ciudad de los jebuseos. David fue el que lideró. Saúl tuvo batallas. Si ustedes leen el libro, ven que Saúl ganó varias batallas. Pero el que logró derrotar en su mayoría a los filisteos y conquistó la ciudad de los jebuseos fue David. Y David empezó a consolidar su reinado hasta que Israel dominaba desde aquí hasta acá. Algunos partecitos de aquí arriba fueron batallas en la última época de David. David logró consolidar todo esto como territorio de Israel. Lo que nosotros conocemos como Israel, el lugar en el que vivió Jesús, el mapa este que ustedes van a tener, pues algún día lo van a tener, y si ya logran aprender todos los lugarcitos, algún día pues van a entender mejor el Evangelio. Este mismo mapita, ese mismo mapita donde se movió Jesús y los lugares del Evangelio donde se movió Jesús, los conquistó y los consolidó como territorio de Israel David. ¿Por qué la historia se relaciona una con la otra? Por dos cosas. Primero, porque ese territorio lo consolidó como Israel, el rey David. Pero no solamente eso, sino porque después de que David metió las patas, que enseguida vamos a hablar de cómo se mete las patas cuando uno es David, entonces, pues si alguno de ustedes quiere ser David, pues lo podemos y también ensayamos. Dios castigó a David, pero además de castigarlo le hizo una promesa, que uno de la descendencia de David iba a ocupar su trono. Y esa es la esperanza de Israel, la esperanza del Mesías. Entonces vamos a hablar de la metida de la pata de David y cuáles son las consecuencias de la metida de la pata y otro montón de historia. Miren, David le iba muy bien, David tenía todas las cosas controladas, había logrado consolidar todo el territorio de Israel. Las tribus todas estaban distribuidas alrededor y en el centro y al norte, ¿no? De aquí para acá habían 10 tribus, aquí solamente había una, que era la tribu de Judá. Una de las 13 tribus que llegó no tuvo nunca tierra. ¿Listo? Adivinen cuál. No, Manasés sí tenía tierra. ¿Quiénes no tenían tierra? De las 13 tribus que llegaron, una no tenía tierra. No me sé ninguno de los nombres, padre. ¿Cómo vas a ver? Muy fácil. La tribu de Leví no tenía tierra. ¿Por qué? Porque de la tribu de Leví eran todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes de Israel tenían que ser de la misma familia. No es como uno que va al seminario, pues, y no importa qué familia sea uno, no. En esa época los sacerdotes de Israel tenían que ser de la misma familia, de la tribu de Leví. De la tribu de Leví eran Moisés y Aarón. ¿Listo? Porque no se llamaba Aarón, sino Aarón. Tiene dos A's. ¿Listo? Aarón. Y entonces Aarón dirigió el sacerdocio mientras Moisés se dedicó a dirigir el pueblo. De todos los descendientes de Leví vienen los sacerdotes de Israel. Como no les tocó tierra en la repartición del pastel, todo el mundo tenía que dar el 10% de lo que ganaba para dárselo a los sacerdotes de Israel, para poder comer los sacerdotes. Cuando
Los protestantes le cobran a todo el mundo el diezmo hasta de la última cebolla que compra la gente. Se les ha olvidado que para uno poder recibir el diezmo tiene que ser descendiente de Leví. El diezmo sí existe en la Biblia, pero es para sostener sostener al templo de Jerusalén y a los descendientes de Leví. ¿Yo soy descendiente de Leví? A mí un día llegó un protestante y me dijo, pues porque yo no siempre me he visto así, yo normalmente era jugador de baloncesto, llegué a jugar baloncesto, estaba en mi casa, llegó un protestante, mi sobrinita dijo, Teo, llegó un protestante, yo me fui a mismo y dije, ay. Entonces yo tengo una cosa que se llama risa interior, y es que, porque la gente está hablando y yo soy serio, pero por dentro me estoy riendo. Entonces, usted no sabe que los sacerdotes fueron los que, yo sí, los sacerdotes, sí, los sacerdotes, usted conoce en la iglesia sacerdotes, y yo, señora, pero... O sea, cuando la Biblia dice sacerdotes, no son los sacerdotes católicos. Jesús no era católico, Jesús era judío. Entonces, ellos piensan cosas así, como el día que me dijeron que María tenía pecados porque cuando el ángel la saludó le dijo Dios te salve. Y si ella tenía que salvarse era porque tenía pecados. En Colombia hay un dicho que dice, para la bobada no hay pastilla. Entonces, este territorio, como David todavía tenía unas luchas al norte y al sur, un día se estaba bañando la esposa de un señor que se llamaba Urías, no le pongan a sus hijos Urías. ¿Cómo dice un gringo Urías? Y Urías o cualquier cosa, no, horrible. Listo. Recuerden que usted viene en Estados Unidos, yo no soy capaz de pronunciar esos nombres. El general era hitita, o sea, era de otro pueblo, y tenía una esposa que estaba muy linda, muy hermosa, muy sabrosa.